Vamos a hablar hoy del crecimiento secundario en grosor de las plantas. Ustedes habrán visto que algunas especies vegetales, como la de la foto superior izquierda, permanecen toda su vida en un estado herbáceo, o sea, con tallos delgados, generalmente verdes, mientras que otras especies desarrollan formas arbustivas, como la de la foto inferior izquierda, o arbóreas, como el palo borracho que estamos viendo, por ejemplo, en la foto de la derecha. Si miramos con un poco más de detalle este tipo de plantas que desarrollan tallos leñosos, van a ver que en general ninguna de ellas tiene hojas paralelinervadas, o sea que ninguna de ellas son monocotiledóneas. Vamos a introducir ahora entonces el concepto de que las monocotiledóneas no forman crecimiento secundario en grosor. Vamos a encontrar que el resto de las angiospermas y también las gimnospermas son las que pueden desarrollar este tipo de crecimiento leñoso. Las plantas que desarrollan crecimiento secundario en grosor, o sea, las plantas leñosas, tienen al comienzo de su desarrollo tallos primarios con eustela. Esto es importante porque recordemos que en las eustelas los haces vasculares eran de tipo abierto. ¿Qué significaba esto? Que conservaban entre el xilema y el floema primarios restos de procambium. Estamos viendo acá un esquema muy simplificado de un tallo primario con eustela, en donde cada sesillo tiene representado al xilema en rojo pálido casi naranja y al floema primario en un celeste verdoso. O sea, el xilema siempre hacia adentro del tallo y el floema hacia afuera. Entre estos dos tejidos conductores primarios hay una línea blanca que está representando los restos de procambium presentes en cada uno de los hacecillos. En amarillo tenemos representado básicamente el parénquima, tanto cortical como medular de este tallo, y con doble línea externamente el tejido tegumentario de protección, o sea, la epidermis. El parénquima que se encuentra entre los hacecillos vasculares recibe el nombre de parénquima interfascicular y es muy importante por las características mismas que presentan las células de este tejido. Recordemos que son células vivas con paredes primarias delgadas. Esto le confiere la capacidad de desdiferenciarse, o sea, volverse nuevamente meristemáticas. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Bueno, algunas células de este parénquima interfascicular se desdiferencian, se vuelven nuevamente meristemáticas, uniéndose al procambium presente en cada uno de estos hacecillos. De esta forma tenemos o se forma un anillo continuo en corte transversal de células meristemáticas que ahora recibe el nombre de cambium. Vemos ahora entonces representado con la línea blanca el anillo continuo de cambium, este nuevo meristema que va a actuar en el crecimiento secundario en grosor. ¿De qué forma? Bueno, sus células, como cualquier célula meristemática, se van a dividir por mitosis y van a originar derivadas tanto hacia adentro del anillo meristemático como hacia afuera del mismo. Las derivadas que se originan hacia adentro del anillo de cambium se van diferenciando en células de xilema secundario, mientras que las derivadas que se van formando hacia afuera del anillo de cambium se van diferenciando en floema secundario. Vamos entonces a representar al xilema secundario en rojo y al floema secundario en azul.
Los invito ahora a ver esta animación en donde van a poder observar cómo el cámbium va formando hacia adentro xilema secundario representado en color rojo, y el mismo van a ver cómo va formando entonces un anillo continuo también. Y hacia afuera el cámbium va formando floema secundario, el mismo está representado en color azul. Van a ver que en el centro queda los restos del xilema primario de los acecillos y la médula parenquimática. Hacia afuera, al ir creciendo toda esta estructura por la actividad del cámbium, el floema primario va siendo empujado cada vez más hasta que finalmente puede transformarse directamente en fibras floemáticas, las cuales van a ser representadas en negro. A medida que el cámbium sigue actuando, el tallo va creciendo cada vez más en grosor. Este aumento de diámetro o de grosor en un primer momento puede ser acompañado por la epidermis, dado que, como está constituida por células vivas, éstas se pueden dividir mitóticamente y acompañar un poco ese aumento de diámetro o de grosor. Pero llega un momento que esto no puede ser soportado y entonces se forma el segundo meristema denominado felógeno. Este meristema lo vamos a representar con una línea verde oscura y se forma siempre también a partir de la desdiferenciación de células parenquimáticas generalmente que se encuentran ubicadas subepidérmicamente, o sea, se forma por desdiferenciación de parénquima subepidérmico. El felógeno también se divide mitóticamente y origina derivadas tanto hacia adentro del anillo como hacia afuera. Las derivadas hacia adentro del anillo se transforman en un tejido denominado felodermis, que vamos a representar en un color verde brillante. Y las derivadas hacia afuera se diferencian en otro tejido denominado suber o corcho, que vamos a representar en color marrón. Las características de la felodermis y del suber o corcho vamos a describirlas ahora en diapositivas más adelante. Lo importante es que debido a la formación de estos nuevos tejidos a través del felógeno, la epidermis termina rompiéndose, desgarrándose y cayendo. El conjunto de suberocorcho, felógeno más felodermis recibe el nombre de peridermis. La peridermis es el tejido tegumentario que aparece en el crecimiento secundario y que reemplaza entonces en su función a la epidermis. En esta diapositiva resumimos todo lo explicado anteriormente. Partimos de un tallo con eustela, en el cual se forma el cámbium, que está representado con ese anillo o círculo blanco. El origen del cámbium es a partir del procámbium presente en los acecillos vasculares entre el xilema y el floema primario, y a partir de la desdiferenciación de células del parénquima interfascicular. En verde
está representado el otro meristema, que es el felógeno, como un anillo también que se forma a partir del parénquima subepidérmico. Luego tenemos a la derecha el esquema del tallo, que ya inició su crecimiento secundario en grosor, en donde la actividad de estos dos meristemas ya se ve evidenciada. Se ha formado xilema secundario hacia adentro del anillo de cambium, representado en rojo intenso, y hacia afuera del anillo de cambium, floema secundario, representado en azul. El floema primario, que fue empujado hacia afuera, se ha transformado en fibras que se observan pintadas de negro. Luego podemos ver restos del parénquima cortical en amarillo y, por último, la peridermis, constituida por el felógeno en el medio, que es el meristema, que origina hacia adentro felodermis y hacia afuera suber o corcho. Hasta ahora estuvimos describiendo el crecimiento secundario en grosor con el uso de esquemas sencillos y distintos colores. Vamos a ver ahora cómo podemos ver esto en cortes histológicos al microscopio óptico. Estamos observando en esta diapositiva, en el corte de la izquierda, el corte transversal de un tallo primario con eustela, mientras que en el corte de la derecha estamos viendo un tallo que ya ha iniciado su crecimiento secundario debido a la actividad del cambium. ¿Qué reconocemos en él? Bueno, hacia abajo estamos viendo un trozo de la médula parenquimática, médula que estaba presente, como podemos ver, en el tallo primario. En esta médula parenquimática ustedes observan algunas células teñidas de rojo intenso, algunas más grandes. Estas células tienen contenidos tánicos y de mucílago y por eso se tiñen más intensamente. Luego, por fuera de la médula, tenemos al xilema secundario y esta zona está indicada con una línea roja. Hacia afuera, con una línea azul, se ha indicado al floema secundario y entre ambos tejidos conductores podemos ver una línea más oscura que corresponde a la zona del cambium. En el xilema secundario podemos ver los vasos cortados transversalmente como grandes perforaciones. Tanto en el xilema como en el floema secundarios podemos encontrar la presencia de radios parenquimáticos. Estos están conformados por células de parénquima y se disponen precisamente en el corte transversal como los radios de una circunferencia. Les marco con líneas rojas uno de esos radios para que vean que algunos de ellos se ensanchan considerablemente a la altura del floema, permitiendo así el crecimiento más o la expansión en grosor de todo el tallo. Los primeros años de actividad cambial pueden ser acompañados por la epidermis, la cual sufre algunas divisiones mitóticas y puede entonces de esa forma acompañar el aumento en grosor que está sufriendo el tallo. Este es el caso del corte histológico que estamos observando acá, en donde la epidermis se encuentra todavía presente y es la capa más externa que se observa revistiendo todo el órgano. Podemos ver también la cutícula teñida de rosa. Ampliamos ahora una pequeña zona en donde se puede ver la zona del cambium, el xilema secundario y el floema secundario. La zona del cambium se ve como células rectangulares, algo aplanadas, y hacia adentro, o sea, hacia abajo, estamos observando al xilema secundario. Podemos ver las líneas de células de parénquima formando los radios y algunas células poligonales más grandes que corresponden a los vasos cortados transversalmente.
Podemos visualizar también algunas células más pequeñas con contenido que corresponden al parénquima cilemático. En el floema secundario, que estamos viendo hacia afuera de la zona cambial, en este caso hacia arriba, podemos observar a los elementos de tubo criboso como células pequeñas poligonales de paredes delgadas, con células más pequeñas adosadas a ellas que corresponden a las células acompañantes. Visualizamos también otras células pequeñas de paredes muy gruesas teñidas de rojo, lumen pequeño que se ve como un pequeño círculo blanco, que son las fibras floemáticas. Recordemos que estos dos tejidos conductores, xilema y floema, son tejidos complejos, o sea que además de presentar los elementos conductores, poseen células de parénquima y fibras, que es lo que podemos visualizar precisamente en este detalle. Estamos viendo acá también una porción de un corte transversal de otro tallo con crecimiento secundario. Vemos en el centro hacia abajo del corte la médula con las células en color celeste, luego en rojo el xilema secundario con los vasos como grandes perforaciones cortados transversalmente, por encima la zona celeste del floema secundario y luego por fuera, revistiendo y protegiendo todo este órgano, tenemos ya formada la peridermis, o sea, el tejido que se forma por la actividad del otro meristema, que era el felógeno, y que reemplaza en su función a la epidermis. Vamos a ver ahora en la diapositiva siguiente un detalle muy ampliado de la peridermis, como se indica en el rectángulo punteado verde. Estamos viendo en esta diapositiva la zona del felógeno como 2 o 3 capas de células rectangulares algo aplanadas. Estas células, por ser un meristema, son células vivas, muy activas, que tienen núcleos grandes. Por eso en algunas de ellas podemos verlo a este como un círculo de color marrón, ocupando un volumen bastante importante de la célula. Hacia adentro tenemos la felodermis. Podemos observar que hay una sola capa de células de felodermis, porque como habíamos dicho antes, el felógeno produce poca felodermis hacia adentro. Estas células presentan también paredes delgadas de tipo primaria y son células vivas, o sea que tienen características semejantes a las de cualquier parénquima. Hacia afuera podemos observar varias capas de súber o corcho. Estas células suelen tener paredes más gruesas, impregnadas de una sustancia grasa que las impermeabiliza, sustancia que se denomina suberina, de ahí el nombre de súber, y en su interior en general están muertas y pueden tener contenidos tánicos, por eso se observan en este caso de color marrón. Podemos ver que hay varias capas de suberocorcho, mientras que hay solamente una capa de felodermis. El conjunto de suberocorcho, felógeno más felodermis constituye el tejido que denominamos peridermis y que reemplaza en su función de protección a la epidermis. Observen que todas las células mantienen su correspondencia, o sea que las derivadas del felógeno, tanto hacia afuera como hacia adentro, mantienen su correspondencia, por lo que en la peridermis podemos ver hileras de células perfectamente ordenadas. Volvamos a observar acá el corte transversal de un tallo secundario de una angiosperma. ¿Cómo me doy cuenta que se trata de una angiosperma? Bueno, recordemos que el xilema de este grupo presentaba como elementos conductores a los vasos.
Estos tienen generalmente un diámetro importante y por lo tanto en corte transversal se pueden ver como esas perforaciones mucho más grandes que el resto de las células. ¿Cómo sé que dentro de las angiospermas se trata de una dicotiledonia? Bueno, porque como habíamos aclarado en un principio, las monocotiledonias carecen de crecimiento secundario en grosor. Estamos viendo acá el corte transversal del tallo secundario de una gimnosperma. Recordemos que las gimnospermas en su gran mayoría son plantas leñosas. Pensemos en los pinos, en las araucarias, en los cipreses. Todos tienen troncos con un crecimiento secundario en grosor muy importante. ¿Qué estamos observando en este corte histológico? Bueno, en el centro la médula de parénquima, como veíamos en los casos anteriores. Luego, teñido en color rojo, tenemos el xilema secundario, en azul el floema secundario, y tanto en el xilema secundario como en el parénquima cortical podemos observar algunos canales resiníferos debido a que estas plantas poseen gran cantidad de resinas. Por fuera, teñidas en un rojo intenso protegiendo todo este órgano, observamos a la peridermis. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta que se trata de un tallo de una gimnosperma y no de una angiosperma? Bueno, para ello tenemos que observar básicamente el xilema secundario. Recordemos que los elementos conductores de este tejido en las gimnospermas eran traqueidas, o sea, células que tienen un diámetro menor que los elementos de vaso y paredes bastante gruesas. Por eso, este xilema en corte transversal se ve mucho más homogéneo y no se observan esas grandes perforaciones que eran los vasos en corte transversal como lo observábamos en los cortes anteriores. El suber de algunas especies vegetales es utilizado comercialmente, como ocurre por ejemplo con este árbol, Cinnamomum ceylanicum, en donde su suber es comercializado como la conocida canela. Otra especie comercialmente importante es Quercus suber. El suber o corcho de esta planta se utiliza para fabricar los corchos de las botellas, o sea, los tapones. Esta planta tiene la capacidad de producir un corcho muy grueso debido a la actividad indefinida del felógeno. Estamos viendo en esta foto que en la porción inferior del tronco el suber ha sido extraído, mientras que en la porción superior todavía está presente. Una vez que se extrae para su uso comercial, la planta tiene que actuar durante 10 años más para volver a formar un corcho capaz de ser utilizado nuevamente de manera comercial. Piensen que esto es muy costoso y quizás por esa razón actualmente los corchos o tapones de las botellas están siendo reemplazados por plástico. Cuando uno está viendo externamente el tronco de un árbol, lo que está observando, lo que está tocando, es el suber. Y en la superficie del mismo podemos ver algunas estructuras como las que se observan en las dos fotos de la izquierda de esta diapositiva que reciben el nombre de lenticelas. Las lenticelas cumplen la función de permitir el intercambio gaseoso. Pensemos que las células del suber tienen paredes impregnadas con esa sustancia grasa, que es la suberina, y que las impermeabiliza totalmente, o sea, que impiden la entrada y la salida de gases. Por eso se forman estas estructuras que reciben el nombre de lenticelas. Estamos viendo en el corte de la derecha una lenticela en corte y
la diapositiva siguiente vamos a ver un detalle un poco más ampliado de la misma. Estamos viendo acá una foto y un esquema de una lenticela en corte. Observen que el suber se ve completamente roto y esto es lo que permite la entrada y la salida de los gases, porque por debajo de él se observa un tejido de células que dejan entre sí espacios intercelulares a través de los cuales pueden entrar y salir los gases. Vamos a ver ahora cómo actúan estos dos meristemas, el cambium y el felógeno, a través del tiempo, a través de los años. Para ello estamos viendo en esta diapositiva nuevamente un corte transversal de un tallo primario con eustela, en donde ya se ha formado el tejido meristemático denominado cambium. Este está representado con un círculo violeta. En rojo rayado tenemos representado en cada sesillo el xilema primario y en azul punteado el floema primario. En la temporada cálida, o sea, en la primavera, el cambium se activa, empieza a dividirse mitóticamente y a originar hacia adentro xilema secundario y hacia afuera floema secundario. Nuevamente el xilema secundario representado en rojo y el floema secundario en azul. El floema primario comienza a ser empujado entonces hacia afuera. En la temporada fría, o sea, en el invierno, la actividad del cambium se frena y queda aletargado o totalmente dormido hasta que nuevamente en la primavera, o sea, con el calor, se vuelve a reactivar y comienza entonces a dividirse y a producir más xilema secundario hacia adentro y algo más de floema secundario hacia afuera. De esta manera podemos ver que en el xilema secundario van quedando marcados lo que se conocen como anillos de crecimiento. Cada uno de ellos está indicando entonces una temporada de actividad del cambium que generalmente coincide con un año. Esto es lo que se conoce como actividad estacional del cambium. Vamos a ver ahora qué ocurre con el otro meristema, o sea, con el felógeno. ¿Cómo es su actividad a lo largo del tiempo? Vamos a representar al felógeno con un círculo color mostaza, la felodermis que origina hacia adentro en color amarillo y el suber o corcho que se forma hacia afuera en color marrón. Recordemos que este meristema entonces normalmente se forma a partir del parénquima subepidérmico. Cuando se inicia su actividad, generalmente también en la estación cálida, origina entonces la felodermis hacia adentro y el suberocorcho hacia afuera. ¿Qué ocurre con el felógeno al año siguiente? Bueno, no es lo mismo que lo que ocurre con el cambium. O sea, el felógeno no vuelve en general a reactivarse, sino que se forma un nuevo felógeno más internamente. Si quedó parénquima cortical todavía, puede formarse a partir de él, y si no, lo puede hacer simplemente a partir de células vivas del floema secundario, y es por esta razón que nunca se acumula demasiada cantidad de floema secundario. Ese nuevo felógeno vuelve a originar felodermis hacia adentro
y su verocorcho hacia afuera, o sea, origina una nueva peridermis más internamente, con lo cual todos los tejidos que quedan por fuera, o sea, también la peridermis del año anterior, caen. Y eso es lo que uno ve que normalmente se descorteza en un árbol. Todos esos tejidos muertos que van cayendo son los que se conocen con el nombre de ritidoma. La formación de un nuevo felógeno más internamente cada año se conoce como migración del felógeno. Cabe la aclaración de que a pesar del término de migración de felógeno, no es que siempre el mismo felógeno se va desplazando hacia adentro, sino que todos los años se forma un nuevo felógeno más adentro. Estamos viendo acá a la izquierda el corte transversal de un tallo con crecimiento secundario de una angiosperma y hacia la derecha una porción de xilema secundario en corte transversal de una gimnosperma. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nuevamente, porque el de la izquierda presenta los vasos cortados transversalmente como grandes perforaciones, mientras que el de la derecha es muy homogéneo. En el corte de la izquierda podemos distinguir 3 anillos de crecimiento indicados con los números 1, 2 y 3 en el xilema secundario. Mientras que en el de la derecha, en el de la gimnosperma, tenemos 4 anillos de crecimiento y un trozo de un quinto hacia arriba. Lo curioso en este corte es que el ancho de cada uno de esos anillos es muy variable, o sea, algunos son anchos y otros son delgados. ¿Esto por qué puede ocurrir? Bueno, porque muchas veces en los leños encontramos falsos anillos de crecimiento. Por ejemplo, si en un verano baja de pronto mucho la temperatura o hay muchas lluvias, el cambium puede alterarse en su funcionamiento, o sea, puede de pronto frenarse y luego, cuando vuelve el calor, volver a reactivarse. Entonces queda marcado un falso anillo de crecimiento. Por eso, para determinar la edad de un árbol en base a los anillos que se encuentran en el xilema secundario, hay que hacer estudios más profundos y confrontarlos con todos los cambios climáticos que se han ido sucediendo. ¿Cómo es que van quedando marcados los anillos de crecimiento? Bueno, existen distintos tipos de estrategias. Una de ellas es la que estamos viendo en la foto superior izquierda, en donde el cambium, cuando se activa al comienzo de la primavera, produce elementos conductores, o sea, vasos de diámetro grande. Luego, a medida que su actividad va mermando, o sea, ya al comienzo del otoño, comienza a producir vasos de menor tamaño, y así hasta que se inactiva totalmente en el invierno. Cuando se reactiva nuevamente a la primavera siguiente, vuelve a originar y a diferenciar vasos de diámetro grande, y así van quedando marcados los anillos de crecimiento. En el segundo caso, en el que tenemos en la foto superior derecha, podemos ver que entre los vasos producidos en primavera y los vasos producidos al final de la actividad del cambium, o sea, en el otoño, no hay gran diferencia en cuanto al diámetro en corte transversal, o sea, son todos más o menos del mismo tamaño o del mismo diámetro. Entonces, la estrategia que se utiliza en este caso para dejar marcado el final y el inicio de un nuevo anillo es la producción de toda una banda de fibras que se visualiza como una línea en corte transversal. Estamos viendo en la foto de abajo un detalle más ampliado
de esas fibras que están marcando precisamente la finalización y el comienzo de un nuevo anillo. Cuando cortamos transversalmente el tronco de un árbol, podemos visualizar macroscópicamente esos anillos de crecimiento que estuvimos describiendo hasta ahora. Podemos ver también que dentro del xilema secundario se pueden ver dos zonas distintas, una más central, más oscura, denominada duramen, y una más periférica, más clara, a la cual se la denomina albura. El duramen es la parte del xilema secundario más vieja y que ha dejado de ser funcional. ¿Por qué? Porque los elementos conductores se taponan con distintas sustancias, como pueden ser resinas, taninos, y dejan entonces de poder conducir el agua. La albura es la parte del xilema secundario más joven y es por lo tanto el xilema funcional. Podemos visualizar entonces ahora cómo denominamos vulgarmente al xilema secundario. El xilema secundario es lo que es conocido ya por todos nosotros como la madera y es lo que se utiliza comercialmente por los hombres. Estamos viendo acá el esquema del corte transversal de un tallo con crecimiento secundario. Vemos externamente en marrón oscuro la peridermis. Por dentro de ella tenemos en un marrón más claro representado al floema secundario. Luego, internamente, vemos al xilema secundario con sus anillos de crecimiento y los radios que llegan hasta el floema secundario. Entre ambos tejidos conductores tenemos la línea que representa la zona del cambium. Podemos ver también dentro del xilema secundario las dos zonas que acabamos de describir previamente, o sea, el duramen más interno no funcional y la albura más periférica funcional. Vemos que lo que se va permanentemente acumulando por la actividad del cambium es el xilema secundario, o sea que es el que va permitiendo ese crecimiento en diámetro o en grosor del tallo. Externamente, el floema secundario y la peridermis ocupan un espacio mucho más fino, delgado y reducido. Si nosotros descortezamos de manera forzada a un árbol en toda su periferia, lo que hacemos es quitar desde el cambium para afuera todo. O sea, estamos sacando el cambium, el floema secundario y la peridermis. ¿Qué significa esto? Que en esa zona que descortezamos, como se ve por ejemplo en la foto de la derecha, va a faltar el floema secundario y al no estar tampoco el cambium no se va a poder regenerar. Entonces la conducción de los azúcares que viene desde las hojas en la parte superior no va a poder llegar a las raíces, se ve interrumpida. Por lo tanto, las raíces se van a quedar sin energía y van a terminar muriendo. Por eso cuando uno le hace esto a un árbol, termina muriendo. Imagínense que un árbol que desarrolla crecimiento secundario en grosor en sus tallos debe también realizarlo en sus raíces, porque si no, se caería. Para poder entender ahora entonces cómo es el crecimiento secundario en grosor en la raíz, vamos a repasar primero cómo era la anatomía de una raíz primaria. Para ello, estamos viendo en este esquema una epidermis externa, un parénquima cortical en celeste, una endodermis, que era el estrato más interno de la corteza, representada en violeta, el periciclo, como la capa más externa del cilindro central, está representado en verde, el xilema primario, que muestra en este esquema 4 polos de protoxilema, e intercalado
con el floema primario que se visualiza punteado en azul. Vamos a ver ahora entonces dónde se forman estos dos meristemas secundarios que van a permitir el crecimiento secundario en grosor. Los dos meristemas laterales se diferencian muy internamente. Vemos representado el cambium en color violeta. Este cambium se forma a partir de restos de procambium que permanecen entre el xilema primario y el floema primario y a la altura de los polos de protoxilema, o sea, a la altura de las puntas de la estrella que forma el xilema primario, se termina de formar a partir de algunas células del periciclo. Pueden ver que esa línea violeta está tocando el verde del periciclo. Ahí es donde se diferencia a partir de células del periciclo. De esta forma queda delimitado un cambium con forma de estrella. El otro meristema lateral, que es el felógeno, está representado en amarillo y vemos que se forma en su totalidad a partir de células del periciclo. Recuerdan que habíamos dicho que el periciclo tenía una potencialidad meristemática muy importante, o sea que era un meristema potencial. Recordemos ahora que el cambium siempre origina xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. El xilema secundario lo vamos a seguir representando en color rojo y el floema secundario en azul. Mientras que el felógeno origina felodermis hacia adentro, que la vamos a representar en amarillo brillante, y suberocorcho hacia afuera, representado en color marrón. El cambium comienza a originar mucho más xilema secundario a la altura de la zona donde contacta con el floema primario, de tal forma que rápidamente lo empuja a este floema primario hacia afuera y el meristema, el cambium, toma entonces una forma circular en corte transversal. A medida que el cambium va produciendo cada vez más xilema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera, la raíz va creciendo en diámetro desde adentro y por lo tanto va empujando y rompiendo todos los tejidos externos. Antes de que todos estos tejidos terminen de romperse y caerse, en el periciclo se diferencia entonces el felógeno para dar lugar a la peridermis que va a proteger externamente a esta raíz con crecimiento secundario. Resumimos entonces en esta diapositiva de qué partimos y a qué llegamos luego de la actividad de estos dos meristemas secundarios o laterales, o sea, cambium y felógeno. El resultado final del crecimiento secundario por la actividad de estos dos meristemas es muy semejante al del tallo, o sea, tenemos una peridermis externa, luego el floema secundario, el cambium y el xilema secundario. La diferencia está en el centro mismo de este órgano, ya que en la raíz lo que queda relegado al centro son los restos de xilema primario que tenían esa forma de estrella, mientras que en el tallo nos quedaba simplemente el parénquima medular y luego algunos restos de xilema primario. Estamos viendo acá entonces dos cortes histológicos observados al microscopio óptico de raíces con crecimiento secundario.
El de la izquierda, como se darán cuenta, corresponde a una dicotiledonia por los vasos que se ven como grandes perforaciones en el xilema secundario, mientras que el de la derecha es de una gimnosperma, ya que el xilema secundario se ve muy homogéneo en cuanto al diámetro de todas sus células. Podemos distinguir externamente la peridermis, luego la zona del floema secundario, luego el cámbium y más internamente el xilema secundario. Observen que tanto el xilema secundario como el floema secundario presentan radios parenquimáticos de la misma forma que el tallo. La diferencia reside en que en el centro tenemos los restos de xilema primario que intenté dibujárselos con una línea roja para que visualicen esa estrella de xilema primario. Esta imagen simplemente se las muestro para que se den cuenta que como el crecimiento secundario en la raíz proviene desde muy adentro, todos los tejidos externos de la corteza, del epidermis, se van desgarrando, se van rompiendo y cayendo. Vamos a hablar ahora de la anatomía de la madera. Recordemos que la madera es el xilema secundario. Para estudiar su anatomía tenemos que realizar 3 tipos de cortes distintos que son los que vamos a visualizar ahora en este esquema. En violeta o azulado pintamos el corte en sentido transversal, que es el que estuvimos analizando y viendo hasta ahora. En rojo pintamos el plano de corte longitudinal radial, que es el plano que pasa por el centro del tallo o bien que pasa paralelo siempre a algún radio. Finalmente, en verde pintamos el sentido de corte longitudinal tangencial, que es aquel corte longitudinal que pasa perpendicular a los radios. Estamos viendo acá un cubo de madera o de xilema secundario visto con mucho aumento, como si cada uno de esos planos de cortes lo estuviéramos viendo al microscopio. Entonces, podemos ver los elementos del xilema secundario que corren en sentido longitudinal, como se ven en cada una de estas secciones, transversal, longitudinal tangencial y longitudinal radial. Les pinto ahora en rojo los vasos. Fíjense que en el plano superior, que es el corte transversal, vemos a los vasos como grandes agujeros, mientras que en los 2 tipos de cortes longitudinales, tangencial y radial, vemos al vaso como una sucesión de elementos basales que forman la gran cañería. En verde les pinto ahora los radios. Estos están conformados por células de parénquima. En el plano superior los estamos viendo en corte transversal como hileras de células. Recuerden que habíamos dicho que estos radios podían estar conformados por una sola hilera de células o por varias, o sea que el ancho podía ser variable. En este caso estamos viendo un radio conformado por un ancho de 3 hileras de células. En el corte longitudinal tangencial podemos ver el ancho y el alto de estos radios, o sea, estos radios no corren a lo largo de toda la longitud del tallo, sino que tienen un alto determinado. Podemos observar que más abajo inician otros radios. En este plano de corte tangencial, los radios se observan como si fueran ojales llenos de células. Finalmente, en el plano longitudinal radial, los radios pueden ser cortados directamente, o sea, hay algunos de estos radios que pueden pasar precisamente por ese plano de corte. Por lo tanto, los podemos observar como si fueran
una pared conformada por ladrillos. Les pinto ahora en azul violáceo el parénquima axial, o sea, el parénquima que se dispone en el mismo sentido que los vasos, o sea, longitudinalmente. Estas células, como las de cualquier parénquima, son células vivas, por eso se ha indicado en algunas de ellas el núcleo en su interior, y la diferencia que podemos encontrar en este parénquima cilemático es que puede llegar a presentar paredes secundarias. Finalmente, en blanco quedan las fibras. Observen cómo las podemos ver en corte longitudinal, tanto en la sección tangencial como radial se pueden ver los extremos aguzados de las mismas, mientras que en el plano superior, que corresponde al corte transversal, se ven como células pequeñas de paredes gruesas. En esta última diapositiva estamos viendo los cortes correspondientes a los tres planos que acabamos de describir, o sea, el corte transversal de la madera, el longitudinal tangencial y el longitudinal radial. Veamos en el corte transversal qué podemos identificar. Bueno, tenemos a los vasos como grandes perforaciones, a los radios que se observan como hileras de células, a las fibras como células pequeñas de paredes gruesas teñidas de rojo y al parénquima axial que se observa semejante a las fibras en corte transversal pero teñido de un color más azulado debido a que las paredes son un poco más delgadas y no tan lignificadas. En el corte longitudinal tangencial podemos ver a los vasos como las grandes cañerías en ese sentido, que corren en ese mismo sentido longitudinal, las fibras como células alargadas con paredes gruesas teñidas de rojo, las hileras de células de parénquima axial como células rectangulares algo alargadas, que se apilan unas sobre otras, y los radios que, como les decía antes, se ven como grandes ojales llenos de células. Finalmente, en el corte de la derecha vemos el corte longitudinal en sentido radial, en donde la diferencia con respecto al corte anterior la tenemos en los radios, dado que estos se ven, como les decía también antes, como si fueran paredes constituidas por ladrillos. ¿Para qué sirve el estudio de la anatomía de la madera? Bueno, mediante estos tres tipos de cortes se puede llegar a identificar la especie vegetal de la cual se obtuvo o se extrajo esa madera. ¿Qué diferencias encontramos en la anatomía de las maderas de distintas especies? Bueno, la proporción y la densidad y disposición de los vasos, la cantidad de fibras presentes en ese leño o xilema secundario, lo mismo que la cantidad de parénquima. La disposición y el número de células que componen los radios, dado que, como había dicho antes, pueden estar conformados por una sola hilera de células o por varias. Pueden presentar un alto importante o pueden ser radios cortos. Todas esas diferencias sirven para identificar las maderas de las distintas especies. Pensemos, por ejemplo, en una madera muy liviana, como puede ser la madera balsa, en donde vamos a encontrar muy pocas fibras, mucho más parénquima y vasos de diámetro muy importante. Todo esto hace que la madera sea muy liviana, a diferencia de una madera muy pesada, como puede ser la madera de un algarrobo, que va a presentar muchas más fibras, menor densidad de vasos, de diámetro más pequeño y poco parénquima. Todo eso hace a las características de las distintas maderas.